Listo, jóvenes, por error me salí. A ver, vamos a volver a poner la diapositiva. Me parece que no lo había proyectado. A ver, vamos a ver. ¿Ahora pueden ver la diapositiva? Sí, profe, se ve todo claro. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ya, listo, vamos a ver. Listo. Entonces, estamos hablando un poco de economía. Ya, como les decía al inicio, economía, ya ustedes conocen la administración de los recursos que son escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas del ser humano. Ahora, el término informal viene de dos partes. Por ejemplo, les estaba haciendo el ejemplo del término formal, ¿no? Cuando nosotros vamos a una actividad donde se necesita una etiqueta, ¿no? Donde hay un tema de ceremonias, ¿no? O aniversarios, donde necesitas ir a una vestimenta formal, y la vestimenta formal, por lo general, es saco y corbata, las señoritas con sus tacos y vestidos, ¿no? Ese es ser formal, ¿no? Cuando van ustedes a una discoteca, a una reunión social o algún reunión con un amigo, van nosotros en términos informales, una vestimenta informal, blue jeans, zapatillas, un vestido, un top, no sé, ¿no? Como irán jóvenes y señoritas, zapatillas, etcétera, informal, ¿no? Entonces, ya más o menos tenemos claro qué es informal y qué es formal. Formal es básicamente que constituye una estructura, unas reglas, unas normas, algo que se regula, que está regulado por algo. Ese es ser formal. Informal vendría a ser algo que no está sujeto a reglas, a procedimientos, a políticas, a estereotipos, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos ese término de economía con informal, entonces ya más o menos tenemos una idea de qué se refiere economía informal, ¿no? Obviamente es administrar recursos que son escasos para satisfacer las necesidades del ser humano, que son ilimitadas, pero generando negocios o unidades de producción informales que están fuera de la regulación del Estado. Y así, más que nada, vendría a ser esto, ¿no? La economía informal. Ahí tienen el concepto: conjunto de actividades económicas realizadas por los trabajadores, o sea, para producir bienes y servicios, y las unidades productivas, que vendrían a ser básicamente, ¿cuáles son las unidades de producción? Las empresas, pues, ¿no? Como ya vimos, ¿se acuerdan de las unidades de producción, las unidades de consumo? A eso se refiere. Que no cumplen las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de actividades, ¿no? No cumplen, simplemente. Esa es la definición real de lo que es la economía informal. No cumplen las regulaciones previstas del Estado, ¿no? Por ejemplo, no pagan impuestos, ¿no? No pagan impuestos, no tienen... ¿Perdón? Profe, una pregunta, ¿en economía informal también están los ambulantes o no? Claro, ahí están los ambulantes. Justamente íbamos a llegar a eso, ¿no? Justamente íbamos a llegar a eso, exacto, como dice el joven, ¿no? Básicamente son aquellas unidades de producción o familias o personas que no cumplen con la regulación del Estado. Por ejemplo, puede haber negocios clandestinos, por ejemplo. Aquellas empresas, por ejemplo, unidades de producción que, por ejemplo, en esta etapa de Navidad hay muchos talleres o lugares donde se fabrican pirotécnicos que no están regulados por el Estado. O se fabrican panetones clandestinos, empresas pequeñas que no están reguladas por el Estado. No hay alguien que lo supervise, no tienen licencia de funcionamiento, no pagan impuestos. Hay personas que trabajan ahí, pero no tienen seguro social, no están inscritos en una salud, no tributan al Estado. ¿Me dejo entender? Entonces, no solamente es el ambulante o los trabajadores, en realidad, los que salen a la calle, también son empresas también que contribuyen a la economía informal, ¿ya? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un pequeño muestra de lo que significa la economía informal. Creo que ustedes básicamente saben qué es lo que significa, porque de alguna forma no todos interactuamos con ellos. El Perú es uno de los países de Latinoamérica más informales de esta parte del mundo. Tiene alrededor de casi 80% de informalidad. Mucho de ella se ha formado o gran porcentaje ha aumentado de acuerdo por la pandemia, ¿no? Estaba en 73% antes de la pandemia, está alrededor de 80% más o menos, ¿no? Después de la pandemia. Entonces, hablamos de definir un poquito la informalidad y la ilegalidad, ¿no? La informalidad tiene fines lícitos. ¿Por qué fines lícitos? Porque este señor que ustedes ven en la foto te vende productos, ¿no? No está atentando contra tu vida, contra nada de lo que tu patrimonio o algo.
Él está haciendo una actividad lícita, en realidad, ¿no? Pero está en la informalidad, ¿no? Usa medios ilícitos. ¿Por qué? Porque no está aportando al Estado, no ha constituido una empresa, está generando una actividad económica porque está vendiendo productos, pero no está regulado por el Estado. Si tú le preguntas al señor, ¿cuál es su autorización municipal para la venta de esos productos? No lo va a tener. ¿Con qué empresa está trabajando? No tiene número de RUC, ¿no? Entonces, este señor sí, ¿no? Está en la informalidad. ¿Tiene fines lícitos? Sí, porque comercializa productos que no te van a hacer daño, ¿no? Eso ni hablar, ¿no? Pero usa medios ilícitos, ¿no? Estar fuera de la formalidad, o sea, fuera de la constitución de las empresas, ¿no? ¿Me dejo entender? Y cuando hablamos de ilegalidad, ¿no? Ilegalidad por ambos medios es ilícito. Fines ilícitos, ¿por qué? Porque puede haber una persona, no está acá en la foto, que, por ejemplo, comercializa drogas, comercializa armas, vende medicinas adulteradas, vende panetones adulterados. Ese es básicamente fines ilícitos porque va a atentar contra tu vida, ¿no? La piratería, no atenta contra tu vida, pero por lo menos ya atenta contra la propiedad intelectual. Un libro, por ejemplo, un tema de piratería puede ser un CD copiado, un libro que lo venden en otros lugares copiado de otra persona, ¿no? Que básicamente lo que se atenta ahí contra los derechos del autor. Medios ilícitos sí, porque obviamente también lo vende en la calle, fuera de la ley. Obviamente estos tipos de lugares no van a estar dentro de una formalidad, ¿no? Por lo general las Malvinas, o esos lugares donde nosotros compramos cosas, las Malvinas, las 50, ¿qué más me queda? A ver, me queda más, a ver, el Hueco, que está en el centro de Lima, y otros lugares de todo Lima, no son mercadillos, sabemos ahí muy bien que ahí donde se venden productos ilícitos, ¿no? Y quizás en algunos casos utilicen los medios ilícitos. Estoy siendo claro un poquito con los dos términos. ¿Estamos siendo claros? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Ya, todo claro, gracias. Sigamos. Entonces, ahí vemos ahí las definiciones, ¿no? Básicamente, para cerrar este punto, ¿no? Los medios y la informalidad, las actividades legales, sin cumplir algunas normas del Estado, ejemplo, el comercio ambulatorio. En cambio, la ilegalidad, la realización de actividades prohibidas, como organizar un grupo para matar, ¿no? Por ejemplo, el sicariato, podríamos decir, ¿no? Algo así, ¿no? Ellos también comercializan, claro. Un sicario comercializa. ¿Qué comercializa? Sus servicios, ¿no? ¿De qué? De asesinar personas, ¿no? Obviamente es un fin ilícito y usa medios ilícitos también, ¿no? A ver, sigamos avanzando. Si está todo claro, avanzamos, ¿no? Dentro de la economía informal tenemos un personaje muy conocido, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, el señor Hernando de Soto, que hace muchos años, en la época de los 80, más o menos, escribió un libro, ¿no? El otro sendero y el misterio del capital, ¿no? Es más, algunos ya lo conocen seguramente porque ha sido candidato a la presidencia de la República en las últimas elecciones que hemos tenido en el 2019 o 2020, no me acuerdo, 2020, ¿no? 2021, ya ni me acuerdo ya muy bien. Ha sido candidato por un determinado partido político, pero él se le reconoce mucho por el estudio que ha realizado sobre la economía informal en el país, ¿no? Y sobre todo la intervención del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice él? Ya está leyendo un poquito las ideas de lo que nos dice de la economía informal. El problema no es la economía informal, sino el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el Estado es el que debe generar, a través de leyes, políticas, generar que la actividad productiva en el país genere empleo, genere inversión. Al generar empleo, a generar inversión, van a haber muchos puestos de trabajo. Pero el Estado, al no hacer eso, obviamente la capacidad de oferta de trabajo, o sea, las empresas que soliciten personal, se va a reducir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no logra tener un trabajo formal? ¿Qué hace? ¿Se va a quedar ahí de brazos cruzados? No, se va a tener que generar ingresos de alguna forma. Por eso que se van a la economía informal, se vuelven ambulantes, ¿no? O generan emprendimientos que no están regulados por el Estado. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que nos dice Hernando de Soto, ¿no?
Y obviamente, como dice ahí, es una respuesta espontánea y creativa de la mayoría, sí, porque nosotros como seres humanos, así no estemos en una actividad formal, tenemos que generar ingresos porque tenemos familias, tenemos que sobrevivir. Entonces respondemos en forma creativa, ¿no? Y espontánea para poder generar ingresos, ¿no? Para poder satisfacer nuestras necesidades, que sabemos muy bien cuáles son nuestras necesidades. En este caso son necesidades primarias y secundarias sobre todo. Más las primarias, ¿no? Y todo eso ustedes lo ven en las calles, ¿no? En el mundo que vivimos, ¿no? En todo el país vemos ese tipo de emprendimientos, personas que venden en la calle ropa, menaje, mascarillas, gaseosas, jugos, la señora de la esquina que te vende sanguchitos, desayunos, todos son informales. ¿Por qué? Quieren satisfacer sus necesidades básicas, no lo van a hacer por deporte. Ellos lo hacen por satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son? Las necesidades primarias, que ustedes ya saben que son la alimentación, el vestido, la vivienda y la salud, ¿no? ¿Qué más nos dice? Las actividades económicas informales pueden proporcionar ingresos básicos para aquellas personas que no pueden encontrar empleo en la economía formal. Bueno, se desprende mucho del anterior, ¿no? En realidad, si no tenemos una economía formal, por ejemplo, es Bacus. Una empresa de economía informal es Bacus, LAN, Talma, el BCP, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, toda organización que está regulada por el Estado y que tiene a sus trabajadores en planilla, o sea, que se les paga en forma mensual o quincenal, ¿no? En una cuenta bancaria y tiene todos sus beneficios sociales. Esa es la economía, esas empresas o unidades de producción representan la economía formal. ¿Me dejo entender? Hasta aquí, ¿tenemos clara la idea? Sí, profe, todo claro. Ya, muy bien. Y acá te dejo un poquito una diapositiva donde indica un poco el tema de la economía informal, de acuerdo a la PEA, la población económicamente activa, creo que ya lo vimos, ¿no? Formal e informal, dentro y fuera del sector informal, 2020, miles de empleos, ¿no? Aquí tenemos prácticamente la población económicamente activa ocupada, que son 14.902. Esto es un documento o una foto del 2020, ¿no? Y hemos estado justo durante la pandemia. La economía formal ya estaba subiendo, ¿no? Le dije 73 antes de la pandemia, ahora en 2020 subió 75. Ese empleo informal, ¿no? Es básicamente donde se encuentran todas las personas que trabajan fuera de la regulación del Estado, ¿no? Y este 24,7% es el empleo formal, ¿no? El empleo formal. Entonces, ese empleo formal obviamente es aquella persona, seguramente muchos de sus papás o sus hermanos mayores o tíos trabajarán en empresas formales. LAN, Bacus, talleres que tienen un número de RUC, ellos pertenecen a ese porcentaje, ¿no? En cambio, las personas que hacen, por ejemplo, venden ropa, lavan ropa, limpian casas, venden productos en la calle, trabajan a mercadeo, etcétera, por lo general son personas que están fuera de esa regulación y ganan el día a día. Entonces están dentro del empleo informal, ¿no? Y ese empleo informal significa el sector informal. ¿Ok? Esta es una estadística que se ha tomado en el 2020, ¿no? Tomando miles de empleos. Entonces, ¿cómo será la economía informal? La economía informal habla del sector informal. El sector informal vendría a ser las unidades de producción, Profe, las unidades productivas, las empresas, los pequeños negocios familiares, ¿no? Esas son que hacen negocio. El empleo informal vendría a ser los trabajadores, ¿no? Aquellos trabajadores que trabajan para las unidades de producción, pero en forma informal, que no tienen un seguro social, no ganan mensualmente, ganan por lo general día a día, no están inscritos en, ya les dije, seguro social, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones, no tienen asignación familiar, no tienen CTS, no tienen AFP, etcétera. No pagan el impuesto de quinta categoría, que justamente el impuesto de quinta categoría es el impuesto que se paga al Estado por la actividad económica, ¿no? Tampoco tienen ese tipo de impuesto. Entonces, aquí se da claramente aquí es cómo se define la economía informal. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Informal es igual a ilegal? No.
Informal. Informal, a ver, vamos a repetir. A ver, vamos a ver, acá, aquí. A ver, ¿qué dijimos aquí? Informal no es igual a ilegal. Ahí vemos justo en la foto. ¿Por qué? Porque informal es aquella persona que ustedes ven en la foto, la actividad que hace este señor, ¿no? Es lícita. ¿Por qué? Porque genera una actividad económica vendiendo baldes, escobillones. Con esa actividad no le está haciendo daño a nadie. No le está haciendo daño a nadie. El que te vende ropa en la esquina no te hace daño. El que vende caramelos en la esquina no te hace daño. El que te vende desayunos en sus puestitos en las esquinas de tu casa no te hace daño. ¿No? Su actividad económica tiene fines ilícitos, eso sí. Pero los medios son ilícitos, sí, porque está fuera de la norma del Estado, fuera de la regulación del Estado. En cambio, el ilegal es todo lo contrario. Fines ilícitos. Por ejemplo, el traficante de drogas. Sí, el traficante de drogas está haciendo una actividad económica, sí, pero está vendiendo drogas. Y esas drogas hacen daño a la sociedad, ¿no? La piratería, ¿no? La adulteración de medicinas o productos. Fines ilícitos y tiene medios ilícitos también. No sé si ahora sí está más claro con el jovencito que me preguntó. Sí, profe, claro. Una pregunta más. Igual, por ejemplo, en el ejemplo de este señor que está vendiendo cosas en su coche, ¿el policía puede venir y quitarle todo esto? ¿Simplemente porque es informal o tiene que haber otra? Bien, en general, el policía, la función del policía es brindar seguridad, ¿no? Brindar seguridad al pueblo. Lo que puede hacer es llevarlo a él, ¿no? A la comisaría. Lo primero que tiene que hacer, ¿no? El quitarle sus cosas es más que nada una competencia municipal, que lo hacen básicamente los serenos, los agentes municipales, ¿no? Con la finalidad después de reducir un poquito la cantidad de personas que hacen esas actividades informales en la sociedad. Porque estas actividades no son medios, obviamente utilizan medios lícitos, pero genera también externalidades que por lo general son negativas, ¿no? Que ya vimos que externalidades negativas. ¿Qué podría generar el ambulante? ¿Qué tipo de externalidad negativa podría generar un ambulante? A ver, así me han captado la idea. ¿Mm? ¿Qué tipo de externalidad negativa genera el negocio informal? La contaminación de las calles. Correcto. Cuando venden comida. Correcto. ¿Qué más? La suciedad. ¿Qué más? La contaminación ambiental. ¿Qué más? Toman espacio de vías públicas, debería. Correcto. Reduce las vías de acceso de vías públicas que son de libre tránsito. ¿También no generará delincuencia? ¿Que personas de mal vivir se acerquen a esas zonas? También, sí. También, ¿no? Por eso que ¿Afecta a los básicamente... comerciales formales? Perdón. ¿También sería que afecta a los comerciales formales? No, reduce la capacidad de producción de aquellos formales, por ejemplo en Gamarra, ¿no? Está muy bien los ejemplos que la señorita está poniendo, está bien, excelente. Esa es la idea, que ustedes vayan... Profesor, pero en Gamarra los mismos comerciantes son los que sacan sus propios ambulantes, la gran mayoría. Es que, a ver. Vamos a ponernos en... Esos son los jaladores, ¿verdad? Claro, son los jaladores. Sí, es que como tienen sus puestos en galerías, en altos pisos, o sea, difícil el acceso, claro, ellos mismos contratan a sus ambulantes. No, serían en todo caso, voy a ser joven, jaladores, ¿no? No, también ambulantes. También ambulantes. Ah, bueno, entonces, a ver, vamos a ponernos en partes. Yo he visto, por mi experiencia personal, que hay jaladores. Ahora, lo que me están ustedes diciendo es que dentro de un formal, el formal también, como es un negocio dentro de una estructura, de un edificio, obviamente no es muy visible a la persona que está pasando por la calle. Y como tiene una competencia desleal, porque está generando el informal, genera una competencia desleal con el formal, ¿qué hace el informal? Para no perder, que también genera, dentro de lo formal, genera algo informal. Dentro del sector formal está generando algo informal. ¿Qué haciendo? Sacando personas o también poniendo personas informales a la calle para vender su ropa, que obviamente también lo vende su tienda.
Entonces, es una reacción normal que se puede dar. Obviamente que sí, y comprendo yo que se dé esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a esperar en Gamarra, por ejemplo, donde todas las calles están llenas de ambulantes o informal vendiendo productos, ropa, y obviamente el público por lo general no entra, ¿no? No entra en las galerías. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para reaccionar un poco a la competencia, porque es una competencia desleal, ¿no? Es una competencia desleal. Eso también genera en la economía informal. Los formales reaccionan de esa forma y comprendo por qué. ¿Eso se puede dar? Claro. Todo se puede dar, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Pero si no hubiera habido ambulantes en Gamarra, ¿qué es lo que hubiera pasado en lo normal? Que no, quizás jaladores podría ser, pero quizás cada uno entraba a su la galería y al negocio y ahí generaba la libre competencia, ¿no? ¿Ok? Por eso es que todo lo que genera la economía informal tiene un impacto muy negativo a los formales, ¿no? Profesor, Muy pero negativo. la economía del Perú mayormente es informal, no se sostendría en la poca cantidad que son formales. El O país, sea, el ya en la Perú, realidad, pues en la realidad. claro, el país en realidad, como dije al inicio, es uno de los países más informales de Latinoamérica. Está casi alrededor del 80%, creo que les comenté al inicio. Obviamente, también vamos a ver, el que ser informal no quiere decir que sea malo, ¿no? Ahora, el informal aporta al Producto Bruto Interno, que ya lo vamos a ver después, ¿no? Porque obviamente genera, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Es básicamente el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en un año, por una economía en un año. Si hablamos de una economía, puede ser formal o puede ser informal. ¿Y el ambulante qué hace? ¿Vende bienes y servicios? Sí. Ahí está vendiendo, por ejemplo, baldes y todo tipo de menajes, ¿no? Un servicio final puede ser una persona que se dedica al pintado, ¿no? Como pasa mucho en Navidades, a veces muchas personas quieren arreglar su casa y siempre hay una persona cerca del barrio que se dedica a esas cosas, a arreglar grafitería, a pintar, a arreglar, limpiar. Ese señor es informal, claro. ¿Está produciendo un bien final? Sí. ¿Un servicio final? Sí. Entonces, ¿aporta al PBI? Sí. ¿Ser informal es malo? No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no estamos diciendo que no es malo. Aporta al mercado, aporta al PBI, pero, ¿no? El ser informal tiene mucho costo, ¿no? Por ejemplo, justamente lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, lo que está generando este ambulante: contaminación, delincuencia, apropiación de zonas que son de acceso público, ¿no? Entonces estamos viendo por el lado negativo que se está dando, no estamos diciendo por el lado que aporta a la sociedad, ¿no? Que aporta a la economía peruana mediante el PBI, ¿ya? Entonces hay que definir bien claro el tema, ¿ya? Entonces ahí no se confundan, no es que sea malo. Obviamente el informal no es que le guste ser informal, o me equivoco. Creo que cualquier persona informal quisiera ser formal, pero a veces la misma estructura del Estado, cómo está organizado el país, no ayuda a que estos informales se vuelvan formales. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si por aquí está más claro el tema. Sí, profe, muchas gracias. Ya, a la señorita. Sí, profesor. Sí, como toda unidad de producción genera externalidades negativas y positivas, profesor. Correcto, exactamente, ¿no? En este caso hay más externalidades negativas, ¿no? Sigamos. Entonces me quedé por acá, ya lo vimos acá. Vimos esto de acá. Vimos esto de acá. Y el sector informal, ¿no? Entonces, hablamos de sector informal, básicamente a las unidades de producción no constituidas en sociedad. O sea, que no se han formado una empresa. No se ha formado. ¿Qué tipo de empresas tenemos o sociedades que hemos visto anteriormente? ¿Qué sociedades se puede formar una persona emprendedora? ¿Qué tipo de sociedades son? A ver si se acuerdan. ¿Mm? ¿Qué tipo de sociedades se forman? Si yo soy una persona que vende un producto y quiero formar una empresa y yo solo lo voy a hacer, ¿qué tipo de negocio, qué tipo de sociedad inscribiría en la SUNAT? Las unipersonales de responsabilidad limitada o limitada. Claro, la empresa individual de responsabilidad limitada, por lo general esa, la EIRL. Y si lo formo con un amigo, la sociedad de responsabilidad limitada. Esas son las más comunes en el país. Hay otras que hemos visto, ¿no? En Comandita, etcétera. Entonces,
Si me dicen unidades productivas no constituidas en sociedad, yo soy una unidad de producción porque quiero producir un bien y quiero venderlo, ¿no? Pero no me voy a inscribir en la SUNAT, pues. No voy a formar mi empresa, porque es muy caro, porque me genera demasiado impuestos, ¿no? ¿Me dejo entender? Ese es básicamente el sector informal. Ya como sector, como sector. Por ejemplo, este señor que vemos abajito en ese tipo de caricatura, ¿no? Está comprando y vendiendo, supongo que muchas cosas, ¿no? Este señor, por ejemplo, lo hace, pero no tiene una ERL, no tiene una empresa unipersonal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo evita? ¿Por qué no lo tramita a través de la SUNAT? Porque ese tipo de gestión cuesta. El ser formal cuesta. Anualmente tiene que reportar sus ingresos para que el Estado le aplique un impuesto. Y a veces el impuesto es alto y obviamente al informal no le va a convenir. Por eso que se queda como informal. ¿Qué está haciendo el Estado? Eso lo vamos a ver más adelante. Está haciendo políticas tributarias para ayudar Lo que busca el Estado es que esos pequeños negocios que son informales o personas informales se hagan formales, ¿no? Se hagan formales para que tengan acceso al crédito, tengan acceso, y si tiene trabajadores, que tengan acceso a salud, que se les pague por planilla, etcétera. Que tengan beneficios sociales si trabajan para esas pequeñas empresas. ¿Me dejo entender? Entonces, obviamente, ese es bien complicado, ¿no? Aquí tenemos una diapositiva donde podemos ver un poquito el tema de la informalidad y la informalidad. Obviamente, una persona que está en el sector formal gana bien, pues, ¿no? Por lo general, por lo menos 2.300 a 3.000 soles, quizás más. Y eso mensual lo va a ver. Mensual porque está dentro de planilla, ¿no? Va a tener sus beneficios sociales, gratificaciones, su pago mensual en su cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Asignación familiar, FP, va a pagar la quinta categoría, va a tener acceso al seguro de vida ley, va a tener acceso a su CTS, AFP, etcétera. En cambio, el que está a mi costado, que es el sector informal, que es un poquito más de 70%, por lo general promedio puede ser 892, que es un promedio, ¿no? Eso es una fuente, básicamente la fuente, debe ser este diagrama de la fuente del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que se encarga de evaluar este tipo de indicador, ¿no? Promedio debe estar 892 soles, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Los formales ganan 2,7 veces al ingreso de los informales. La condición laboral genera un impacto negativo sobre la remuneración. Claro, pues. Porque el informal puede ser que venda, puede ser que no venda. Una persona que está de ambulante, por ejemplo, puede vender en un día, ¿no? Puede tener un buen día y vende, por ejemplo, esa persona que vimos anteriormente que vende menajes en la calle con su camioneta, puede tener un buen día y un día vende 600 soles. Ha tenido un buen día. Pero al día siguiente ya no vende 600, vende 150, 200. ¿Por qué? Porque ahí es la realidad de un formal, ¿no? Al no tener una sociedad, al no tener una estructura, al no tener una ubicación física, al no tener una estrategia de temas de productividad, se va a generar ese tipo de situaciones. Entonces, este valor que ustedes ven, 892 soles, es un promedio de promedios, que se estima promedio que se gana un formal. Obviamente, si lo vemos, este es muy bajo del sueldo mínimo legal, ¿no? Que ahora para el próximo año va a subir. No han dicho todavía cuánto, pero va a subir. Actualmente, ¿cuánto está el mínimo legal, jóvenes? 1.025 soles, profesor. 1.025. Va a subir. 1.025. Va a subir, pero no sé cuánto. Todavía no nos han dicho nada. No han dicho nada cuánto va a subir. Profesor. Sí, adelante, señorita. Profesor, ¿qué? En la imagen dice compro, vendo, permuto. ¿Qué es permuto? Permutar es cambiar. Trueque. Permutar. Ah, ya. Ya, profe, Sí, gracias. es un sinónimo. Vendo, compro, permuto, no cambio. Si yo le doy, por ejemplo, lo que hacían los antiguos incas, ¿no? Yo te doy maíz y tú me das camote. El trueque. Ese es permutar, cambiar por algo, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo creo que estamos claros. Ya. Igual pregunten si tienen dudas. Entonces, ¿cuáles son las características del sector informal? ¿No? De ese sector. Presentan los rasgos característicos de las empresas de hogares. Sí, en realidad eso puede ser un hogar, claro.
Por ejemplo, yo tengo un lugar donde una persona vive, no sé, en Lima Norte, en Lima Sur, extremo de esas zonas, y la mamá se dedica a vender comida. ¿Es una actividad económica? Sí. ¿Está comercializando un producto? Sí. Los menús. La comida que vende es su menú, ¿no? ¿De dónde lo vende? Desde su casa. Ya tiene justo hoy empresas cerquitas donde están haciendo proyectos y vende comida. Ya tiene su ¿cómo se dice? Su mercado ya. Personas que ya sabemos quién le va a comprar, ¿no? Y al mediodía tienen que preparar 10, 15 menús, ¿no? Obviamente lo hace porque necesita generar un ingreso. ¿Ese era un informal? Claro que es un informal. Y más aún de un hogar, porque lo hace desde su casa, ¿no? Esos son los rasgos del sector informal, ¿no? Unidades de producción. ¿Qué más nos dicen? Que son dinámicas, facilitando el movimiento hacia nuevos escenarios económicos, nuevos negocios y mercados. Esta persona que vende, por ejemplo, menús, en algún momento no va a vivir toda su vida de menús. Como son unidades informales, ¿no? Unidades de producción informal, son muy dinámicas, ¿no? Ya no vendrá después, ya no, el menú se cayó, ya no se da cuenta, y ahora vende, no sé, vende desayunos nada más. Vende desayunos y en la noche hace picarones, como pasa en muchos lugares. Son dinámicas, porque cambian, ven nuevos negocios y mercados y acceden nuevamente a ellos, ¿no? Ven siempre fatiando qué es lo que se vende más y cambian rápidamente de acuerdo obviamente al análisis de ganancia, pues, ¿no? Ingresos, costo, ¿no? Por ejemplo, muchos hogares también comenzaron a vender alcohol, comenzaron a vender mascarillas, ¿no? Cuando esto va de la pandemia. ¿Ok? ¿Generan bajos salarios? Sí. Como dijimos ahora, puede tener un buen día, como puede tener también un mal día, ¿no? ¿Falta protección legal? Sí, porque básicamente las personas que ellos mismos generan negocios no están protegidos por la ley. ¿Por qué no están protegidos por la ley? Porque no están inscritas en la sociedad, en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Por lo tanto, ese negocio no está protegido por ninguna ley. Prácticamente para el Estado no existe. Esa es la realidad. Y obviamente no proporcionan su trabajo. Obviamente, si tiene pequeño negocio y tiene persona a cargo, obviamente estos trabajadores no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social. ¿Falta de acceso a crédito? Claro. Ningún banco le va a querer prestar dinero. Ustedes, si fueran banqueros, trabajan en un sector de bancario, le prestarían a una persona que tenga un negocio y que no tenga una empresa constituida, no le van a poder prestar. Se puede acercar la persona y yo tengo mi negocio de venta de comida. A ver, sí, pero su número de RUC. No, no tengo RUC. Ah, informal. Entonces, obviamente el banco no se va a arriesgar. No van a tener acceso al crédito, ¿no? Por lo general es así. Tienes que haber tenido por lo menos generar el mínimo de una empresa constituida, el mínimo una IRL, ¿no? O si lo quieres hacer en forma de servicios, estar en cuarta categoría también, ¿no? Pero tienes que tener algún tipo de documento que acredite que tú estás tributando al Estado. Y ese es básicamente, ¿cómo se da cuenta? A través del número de RUC, el registro único del contribuyente, ¿no? Ese es el sector informal. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profe. Ya. Sí, Y bueno, profe. ahí ya vemos una foto ya más clara, pues, ¿no? Creo que vemos todas las actividades, vendero de flores, por allá venden ropa, por el fondo venden canchitas, si no me equivoco, y por allá no sé qué más venden, por el fondo no sé qué más, venden de todo en realidad. No sé qué lugar es este, pero me parece que es el centro de Lima. Andahuaylas creo que es, ¿no? Ahí ven, todo tipo de actividad económica. Ahí están las unidades de producción, ¿no? ¿No? Vendiendo ropas, vendiendo flores, por allá creo que comida, allá vienen canchita al fondo, creo, o picarones, no sé, o bombillas, no sé cómo le dicen, no lo sé. Este es el sector informal, ¿no? Y como les dije, está al alcance nuestro. Prácticamente lo vemos a diario. ¿Qué más características tienen este tipo de negocios, ¿no?
Las unidades no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos. Si yo quiero celebrar, como yo fuera un informal, hago comida, desayuno en las mañanas y quiero formar un contrato con una empresa, por lo general no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de RUC para que me giren mi cheque o del dinero. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos el Metropolitano. Sabemos que ha durado muchísimo el tema del Metropolitano y ya duró mucho tiempo, ya más de un año. Y por ciertas zonas se han quedado hasta meses, ¿no? Y obviamente los trabajadores van nuevamente ahí y obviamente por lo general la empresa también asume el costo de la alimentación de los trabajadores. Pero a veces ellos no van a llevar alimentos hasta allá, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Buscan ahí personas cercanas que le den alimentos a los trabajadores. Y para que se reconozca como empresa, la empresa tiene que desembolsar ese dinero a esa señora que está haciendo el servicio de ofrecer o dar ese tipo de comida. Digamos, hay 30 trabajadores durante 6 meses y va a tener que darle a esos 30 trabajadores almuerzo. Pero para hacerlo, y como la empresa va a asumir ese costo, se contacta con la señora, pero tiene que ser una relación de empresa a empresa. Y esa señora es informal. Entonces, ¿cómo va a girar una orden de pago? Porque las empresas formales son así. Tienen que girar una orden de pago a otra empresa. ¿Y cómo se hace eso? A través del número de RUC. El número de RUC es el enlace, ¿no? El Metropolitano tiene un número de RUC. Genial. La señora también tiene un número de RUC. ¿Para qué? Para que el sistema contable de la empresa formal, que es el Metropolitano, le gire el dinero a esta señora mensualmente. Si no lo tiene, tiene que sacar un número de RUC. Y para eso tiene que inscribirse a la SUNAT. ¿Me dejo entender? Y el trámite para sacar su número de RUC es muy sencillo. Hasta se puede hacer a través del aplicativo SUNAT, que se puede hacer dentro de la computadora, o se puede ir a los famosos, a los moles donde están dando ese tipo de empresas, donde se encuentran todo tipo de negocios del Estado, los famosos moles, no sé cómo se llaman, donde después hay migraciones, donde hay Banco de la Nación, donde hay para sacar partida de nacimiento, partida de matrimonio, etcétera. Tiene su nombre. Módulo, ya me olvidé ya. Módulo. Bueno, ya. Esos lugares, ahí muy fácilmente se puede ir a sacar su RUC, ¿no? Y es muy sencillo, el trámite es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Pero obviamente al hacer transacciones, o sacar tu RUC y hacer transacciones, vas a tener que pagar impuestos. Obviamente que sí al final del año. Si no, la SUNAT te va a poner el ojo y te va a poner multas. Y la multa es mucho mayor que lo que pagas de impuestos. ¿Ah? Entonces, esta parte es muy conocida, ¿no? No se puede celebrar contratos. ¿Por qué? Porque el informal no tiene RUC. Así de simple. Tampoco ni contraer obligaciones. Yo no puedo comprometer algo si este señor no tiene RUC. Por eso que es muy importante cuando tú celebres un negocio con una persona informal, y tú eres una persona formal, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo. Eso sí, si yo quiero obtener el emprendimiento de, por ejemplo, como digo, la señora producir comida, obviamente el banco no me lo va a prestar, definitivamente, porque soy informal. Entonces voy a tener que buscar mis ahorros quizás, de lo que vendí en otros lugares, por ahí un préstamo de algún amigo con una amiga o familiar para poner este emprendimiento, ¿no? Entonces obviamente hago el emprendimiento pero con capital propio. Nadie me lo va a regalar. Ninguna empresa del sector formal me lo va a dar, porque no estoy inscrito dentro del sector formal. Los propietarios deben asumir de manera ilimitada todas las deudas o obligaciones que hayan contraído con el proceso de producción. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Por ejemplo, en ese caso, si yo asumo un compromiso, por ejemplo, de una persona X, ¿no? Yo tengo que asumir ese compromiso. Y lo asumo de forma ilimitada, sí, con mis bienes, y mis bienes, mi patrimonio personal, y mi patrimonio, y mi patrimonio personal y el capital que se ha invertido en el negocio, ¿no? Obviamente, pues, por lo general, ¿cómo se hacen contratos? Obviamente entre informales, pues.
entre informales se hacen los contratos a veces. Y contratos, no hablamos de contratos legales, sino contratos de palabra. O simplemente un manuscrito que legalmente no tiene valor. Porque no son empresas. Ninguna notaría va a validar eso. Ningún estudio de abogados tampoco. No sé por aquí si me estoy dejando entender. Sí, profe. Está claro. Profe, una consulta. Dígame. Yo cuando iba, por ejemplo, a un restaurante al lado de mi trabajo, o sea, parecía formal y todo ya, pero no me daban ninguna boleta ni nada. Entonces, yo escuchaba por ahí que un compañero una vez dijo que si no pides boleta, ellos no te la dan, porque así no declaran eso. Entonces, al hacer eso, ¿qué está pasando? O sea, eso está mal, ¿no? Pero ¿qué estaría pasando? Perdón, no le copié la pregunta, disculpe, joven, ¿podría reformular? Si una empresa formal, Ya. es un restaurante, pero que no da boleta cuando terminas de comer. Ponte, si han juntado todos los del trabajo, no son, yo qué sé, 20, y no te dan boleta, simplemente te cobran y te dicen es tanto, y ya está, ¿no? Y no pides nada y te vas. Entonces ellos creo que no están declarando eso, ¿no? Correcto. Así es. Pero, ¿por eso hay multas o qué? Sí, hay multas tributarias, claro. O sea, lo que puede pasar ahí que si una persona tiene un negocio y es formal, porque cuando tú abres un negocio en tu calle, tienes que tener una autorización, primero municipal, ¿no? O sea, tiene que venir la municipalidad a verificar las instalaciones, ¿no? Y darte tu licencia municipal, que ya vamos a ver después ya, las licencias municipales. Luego de las licencias municipales haces tu gestión para tener tu código, tu registro único de contribuyente, tu RUC, de acuerdo a si vas en una empresa individual, sociedad, no sé, ¿no? Y obviamente vas a emitir documentos tributarios, que puede ser factura o boleta, ya tú eliges, ¿no? Pero es importante que cuando tú emites esas boletas, el consumidor tenga que pedir las boletas. Porque ese es el registro en la cual la empresa o la unidad de producción que está ofreciendo ese producto tiene una garantía mediante ese tipo de documento. Y eso simboliza también que esta empresa está generando ingresos también, ¿no? Esa boleta significa, por ejemplo, el menú me salió, no sé, o la comida me salió en familia 60 soles. Te emite la boleta, eso quiere decir que este señor está emitiendo una boleta de 30 soles y este negocio está teniendo un ingreso de 30 soles. Si no lo declaras, si no das boletas, no estás declarando nada. Por lo tanto, estás omitiendo ingresos. ¿Y la SUNAT qué puede hacer? La SUNAT, si tú no generas ingresos, automáticamente va a ver qué es lo que está pasando. No, porque tú has sacado tu RUC, tú has hecho todo tu trámite, pero y el negocio sigue funcionando. Y la SUNAT se va a dar cuenta. O sea, tienes un negocio abierto 2 años, vendiendo comida o restaurante, y no generas ingresos, y tu negocio sigue activo, obviamente la SUNAT te va a decir, pues, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Ese señor abre un negocio, está 2 años, y no genera ingresos, y así va a pagar multas, impuestos, porque tiene que tributar al Estado. La SUNAT también se da cuenta a través del movimiento tributario del negocio. Entonces, cada vez que ustedes vayan a ese tipo de negocio, por ejemplo, restaurantes, comedores, quizás nada deberían dar mínimo la boleta. Mínimo. ¿No? Si no dan, es porque está pasando algo ahí. Y lo que puede pasar es que puede venir la SUNAT y se puede cerrar. ¿No? Ahora, como le dijimos en Lima, la evasión tributaria es muchísima, ¿no? Eso también, cuando lleguemos a ese tema, también vamos a ver eso. La evasión tributaria es muy alta aquí en el Perú. Profe, ¿eso tendría un beneficio para nosotros? ¿El pedir la boleta o cómo? No, en realidad la boleta simplemente es un comprobante en la cual tú has consumido dentro del negocio, ¿no? Lo único que te ayuda a ti es que este señor está tributando al Estado porque ya emitió una boleta. Al emitir una boleta está el empresario, el que está dándote el producto, está generando un ingreso y ese ingreso se contabiliza. Obviamente declarando la SUNAT, pues, ¿no? Declarando la SUNAT. Para nosotros, no tanto. Una factura sí,
Una factura sí tiene, de alguna forma, si nosotros, por ejemplo, vamos a un restaurante, por ejemplo, estamos hablando ya del sector formal, ¿ah? Y yo pido, ese restaurante por lo general te van a dar siempre factura o boleta, depende de cómo tú desees, ¿no? Si tú pides factura, tienes que girar un número de RUC de todas maneras, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, RUC electrónico, ¿no? O sea, mi DNI electrónico, puedo yo girar, decirle que la factura salga con mi DNI electrónico. ¿Y qué hace? ¿A mí qué beneficio me da? Que según la ley, eso me va a ayudar a mí para que después, cuando me calculen a mí mis tributos anuales, me puedan retirar o reducir esa carga tributaria por haber consumido alimentos. O hospedajes también. Entonces, en ese caso sí me ayuda, a mí como consumidor, pero solamente en facturas, ¿no? Esa es la famosa factura electrónica que ya poco a poco se está masificando en el país, ¿no? Pero Profesor, yo debo tener, obviamente, mi RUC, obviamente. ¿Sí? ¿Sí, adelante? ¿Aló? profesor, una pregunta. Yo he presenciado que cuando los familiares compran mayormente en Gamada, algunos negocios dicen, te dan un precio, ¿ya? Digamos, tú quieres comprar por rollos, así telas, y te dicen tal cantidad, y cuando sacas la cuenta está muy caro, entonces preguntan, ¿y sin boleta te puedo dejar? Así dicen. Ah, por eso le digo, pues, ese es otro tipo de caso. O sea, ese ingreso para el negocio ingresa como una ganancia, porque no lo va a declarar. Claro, Porque al entonces por generar eso, una ¿no, boleta, profesor? solamente, exactamente por eso. Exactamente. Es justamente lo que ha dicho usted, ¿no? Obviamente a mí como consumidor, ¿qué me conviene? Que me baje el precio, ¿no? Entonces nosotros también incurrimos en eso también, ¿no? Generando informalidad también, generando una evasión tributaria, ¿no? Porque formal está generando, al no emitir una boleta, ese dinero que va a recibir entra neto para ellos, ¿no? No sé si me estoy dejando entender hasta aquí. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, me había Profesor, olvidado disculpe, pero cuando, digamos, te emiten un boleto, todo ese tributo que te estaría beneficiando colectivamente, quizás no individualmente, ¿no? Cuando tú metes una boleta es porque tienes un negocio y está regulado porque al emitir una boleta, esa empresa tiene un número de RUC ya, de todas maneras. Si no, no tengo cómo emitir una boleta. Tengo que emitir la boleta y esa boleta me genera, ese es el comprobante en la cual está generando un negocio y tiene un ingreso. Y ese ingreso, cuando sume anualmente todas las boletas, se le va a aplicar un impuesto. Y ese impuesto es el que tiene que, ese pequeño empresario, tener que pagarle la SUNAT. ¿Y ese pago que hace beneficia colectivamente a la población? Todo impuesto que ingresa al Estado se entiende que para todos los impuestos que recaba la SUNAT entran al Ministerio de Economía y Finanzas. Y con eso se hacen ¿qué? Escuelas, centro de salud, carreteras, subsidios, programas sociales, subvenciones, etcétera. Esa es la naturaleza de los impuestos. ¿Esos impuestos sirven para qué? Para producir todo lo que ustedes ven del sector público. En teoría, ¿no? Gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, todos los impuestos que recaba el Estado a través de las actividades económicas que nosotros realizamos, sirve para hacer todo lo que hace el Estado. Así funciona en todos los países, ¿no? Debería funcionar para eso, pero ustedes saben que hay temas de corrupción, que el dinero a veces, el Estado puede tener millones de ingresos por impuestos, pero a veces ese dinero se va por corrupción en otra parte, a otras partes, ¿no? Entonces, eso es lo que se reclama mucho en el tiempo de ahora, ¿no? Hay un punto que dejé en el aire. Por ejemplo, les comenté hace un momento un joven me preguntó qué beneficio a mí me daba como consumidor tener un documento tributario. Como boleta no tienes ningún tipo de beneficio, pero como factura sí.
siempre y cuando la gires a tu nombre, o sea, con tu número de RUC. Según el Estado, una persona se le puede reducir impuestos cuando hace dos actividades realmente. Consume en restaurantes o consume en hospedajes. Se hospeda en lugares, obviamente que emitan factura. Entonces, eso se llama, cuando se hace el análisis anual, la SUNAT te va reduciendo esos consumos que has hecho. Por ejemplo, yo consumí un día 60 soles y me hospedé ese día y me costó 100 soles, 150 soles en la suma. Ese monto se va a reducir, me va a descontar de todos los gastos, de todos los ingresos que tuve en el año. Eso se llama detracciones. Esas detracciones las vamos a ver después, ¿ya? Y es un beneficio que el Estado le da a aquellas personas que están dentro del sector formal, ¿no? Tienen su RUC, pero consumen en lugares, por ejemplo, en restaurantes en alimentación, donde emiten facturas, la famosa factura electrónica, o en hospedajes que también generen facturas electrónicas. Obviamente a mi nombre, a mi número de RUC, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, tengo RUC. Algunas ocasiones he ido a un restaurante y le he pedido al señor, salió una cuenta de 200 soles. De hecho, y el mozo te pregunta, ¿factura o boleta? Factura. ¿A nombre de quién? Obviamente lo puedo poner una empresa, si que la empresa me está asesorando o ellos lo van a pagar. Pero si es para mí, por su tema personal, ya pongo mi nombre. Entonces, ¿cuál es su RUC? Yo le pongo, este es mi RUC, ¿no? O mi DNI, cualquiera de ellos lo encuentra. Y la factura sale a el nombre, factura electrónica. Es más, no solamente se emite en forma física, sino que también llega a tu correo electrónico, una copia. Y el sistema, y eso directamente llega al sistema de la SUNAT. Y la SUNAT ya lo tiene como una detracción, ya lo va a ir sumando, como un descuento a todos los ingresos que yo tuve en un año. Ahora está la SUNAT está bastante automatizada, ¿no? Los sistemas están ayudando muchísimo a que sean mucho más formales, ¿no? Pero estamos hablando de un sector formal, ¿no? El sector informal es todo lo contrario, ahí no es nada de lo que hemos visto, no es nada de lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces sigamos avanzando, solamente para cerrar un poquito la idea de la pregunta anterior. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para el sector informal? Que no alcanzan el tamaño establecido como umbral, 5 trabajadores, ¿no? Aquellas personas que tengan como 5 trabajadores, básicamente están dentro del sector informal, ¿no? ¿Qué más? Que no cumpla con la normatividad legal para ejercer su actividad, sí, porque por lo general las empresas del sector informal no están inscritas, pues, no tienen RUC, no pagan impuestos, no tienen licencia municipal tampoco. Es otro punto que es importante, ¿no? Tener la licencia municipal, que ya la vamos a hablar después. ¿Ya? No tienen a sus trabajadores en planilla, no pagan seguro social, generan externalidades negativas, como dijimos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, la última es consecuencia de las dos anteriores, ¿no? Acá tenemos otro tipo de negocio, por ejemplo, que es muy común dentro de nuestro país, ¿no? La venta de comida en la calle, ¿no? ¿No? La venta de comida, ¿no? El taxista que vemos atrás, ¿ese taxista será formal o informal? ¿Qué dicen ustedes? El taxista que va por todas las calles de Lima, ¿será formal o será informal? ¿Qué dicen ustedes? Informal, profe. Informal. Pero si trabaja para Uber. Formal, porque está trabajando para una empresa. Exactamente, así mismo, exactamente. Esa persona que es el taxista que está atrás de color blanco, por lo general debe ser informal. ¿Informal por qué? Porque genera una actividad económica, sí, vende el servicio de transporte, o brinda el servicio de transporte a cambio de un pago, ¿no? Y se va por todo el lado de Lima. Usa las carreteras, usa las pistas, a veces se pasa la luz roja, ¿no? A veces, por lo general, estas personas no cumplen las leyes de tránsito, ¿no? A veces sus unidades generan mucha combustión o contaminación ambiental por mal mantenimiento, ¿no? Estas personas no tributan porque no le pagan al Estado por la actividad que están generando. Pero si fueran de Uber o de una empresa de taxi formal, ya esa es otra historia. Porque ellos sí están en una empresa formal, ¿no? Ya, entonces ahí es la diferencia,
¿no? Estas señores sí responden a una empresa. Si cometen una falta, la empresa es la que tiene que responder. ¿Ok? ¿Qué más? ¿No? Este es un artículo que sacamos del año pasado, creo que es 2021, fue 2020, 2021, 2020, justo que está acá, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿No? Ay, perdón. El Perú informal no espera la final de la cuarentena para trabajar. Mientras la epidemia del coronavirus ha dejado cerca de 4.000 fallecidos en el país, ¿no? Bueno, hasta ese momento era eso, ¿no? Aunque sabemos que es mucho más. Creo que van como 270.000 peruanos muertos, ¿no? El gobierno de Martín Vizcarra, el que hace un año estuvo acá, dio paso a la siguiente etapa de reactivación para permitir el retorno del 70% de la economía, de la actividad económica, ¿no? Abajo decimos, ¿no? Las principales zonas comerciales de Lima, como Gamarra y el centro histórico, bullían de gente en el inicio de la segunda etapa de reactivación económica, unos rostros que representan en su mayoría el Perú informal o independiente que no pide permiso para buscarse la vida en plena pandemia. Creo que está bastante claro el artículo, ¿no? Del tema de la informalidad, ¿no? Y sobre todo cuando hay situaciones como lo que nos pasó hace un par de años, que la pandemia que todavía sigue, pero la mayoría casi, el 80-90% de los peruanos están vacunados, con sus 3-4 vacunas. Antiguamente en esa época no, y obviamente la gente tiene que salir a trabajar, si no, ¿cómo tiene ingresos? ¿No? Entonces ya simplemente se arriesgan su vida en ese momento, ¿no? A llevar pan a sus casas, ¿no? Llegar dinero a sus casas para poder, ahí vemos, ahí está clarísimo. Y eso lo vemos en todos los lugares de Lima. Y se ha masificado más, como dijimos, por la pandemia. Porque la pandemia, ustedes bien saben, que lo que ha generado ha sido un impacto en la actividad económica en el país, en todos los países del mundo. En el Perú más, porque el Perú, como le dijimos, es un país de 70 y tantos % de informalidad, ¿no? Entonces, obviamente, al ser informal te pega más, porque es una pandemia, es una enfermedad que básicamente se transmite entre personas y es letal, ¿no? Muchas empresas tuvieron en los meses de abril y mayo y junio tuvieron que cerrar sus puertas por el tema de aislamiento social. Acuérdense del mensaje de la Nación que dio Martín Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra, el 15 de marzo del 2020, ¿no? Cuando pensamos que este tema se quedaba en China y Europa, cuando comenzaron a ver los primeros casos en el Perú, ¿no? Ya Martín Vizcarra, cuando dio el mensaje a la Nación, ya sabía que habían miles de contagiados, pero todavía no se habían reportado como coronavirus. No, el primer paciente reportado fue el 6 de marzo, si no me equivoco, pero ya había muchos más. Entonces, como ya fue un tema de asesoría del Ministerio de Salud, dijeron que tiene que cerrarse el país de todas maneras. Todas las actividades económicas tenían que cerrarse. Aeropuertos terrestres, toda actividad productiva, de bienes y finales y servicios, ¿no? Entonces, eso es lo que generó que muchas empresas, algunas empresas pudieron sostenerse en meses, otras no, otras quebraron. Y al quebrar, ¿qué pasó? Muchísimas personas se quedaron sin trabajo. Pasaron a ser parte de la economía informal, el ambulante, el que haga su negocio para tener ingresos. ¿Sí o no? Eso es lo que pasó, ¿no? Algunas personas las mandaron a suspensión perfecta. Pero la suspensión perfecta, ¿qué es? Pertenezco a la empresa, pero no te van a pagar por los meses que están en aislamiento. Entonces, es como si estuvieras sin chamba, sin trabajo. Entonces, no puedo estar ahí hasta que me vuelvan a llamar. Tengo que generar una actividad económica para generar ingresos. Venderé chompa, venderé mascarilla, venderé alcohol, algo tengo que vender con tal de generar ingresos. Entonces, la suspensión perfecta, si bien no corta la relación laboral, pero sí no genera ingresos para ti. Entonces, obviamente, tienes que buscártelas, ¿no? ¿Me dejo entender? Y así muchas empresas han quebrado en el país, ¿no? Han quebrado, por ejemplo, Aris, que es una empresa competencia de Falabella y de Ripley, se fue del país en julio del 2020, porque ya no pudo con la situación económica y obviamente la cuarentena también le dio una pegada fuerte. Y se retiró del país, dejando muchas personas sin trabajo. ¿No? Algunas pudieron colocarse dentro del consorcio, ¿no? Que es de Cencosud, porque Aris es parte de Cencosud. Y algunas personas se incorporaron a Metro One, pero la gran mayoría se quedó sin trabajo. Promotex, una empresa de transporte que daba servicio al sur, quebró también. Muchas personas se quedaron sin trabajo.
¿no? Soyuz, si no me equivoco, también quebró. Avianca, que tenía operaciones en Perú, solamente la ruta Lima-Cusco tuvo que retirarse del país, porque la cuarentena le dio el golpe de gracia. Ya estaba reduciendo sus operaciones, pero solamente se quedó con la ruta que le daba más ingresos, la ruta Lima-Cusco-Lima. Tuvo que cerrar, por la cuarentena le dio el golpe mortal. Cerró aquí la operación en Perú y solamente hace vuelos desde su zona de Avianca, que es Avianca Ataca, que creo que sucede en Panamá o Colombia, y de ahí hace sus vuelos a Perú, o Bogotá, Lima, y nada más, pero no tiene operaciones aquí en Perú ya, ¿no? Entonces, todo eso pegado, ¿no? Y muchas empresas han reducido personal, y ese personal viene a aglomerar, viene a aumentar la población económicamente inactiva, ¿no? O parte de la PEA, parte de la PEA que no está trabajando, está desempleada, subempleada, ¿no? Que ya lo vimos también hace 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Las personas desempleadas y las personas subempleadas. Las subempleadas por ingresos o por horas puede ser, ¿no? Entonces todo eso ha generado la pandemia, ¿no? ¿Qué más? Hasta aquí, jóvenes, ¿estamos claros? Profe, disculpe, ¿podría repetir en la diapositiva anterior, en la de los criterios, podría repetir el primer punto de por qué no cumplen con el umbral mínimo de trabajadores? Ah, ya. Por lo general, cuando tú generas un negocio, ¿no? Siempre hay no es una regla específica, sino lo que dice aquí, por ejemplo, es que no alcanzan tamaño establecido como umbral, 5 trabajadores, porque cuando es uno más de 5 o 6, ya se consideraría una empresa formal, ¿no? Eso es lo que se entiende en esa frase, que no alcanzan el tamaño establecido como umbral, ¿no? De 5 trabajadores, por lo general se determinaría que es una empresa formal, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, profesor, sí, pero yo conozco lugares donde, por ejemplo, donde fabrican pirotécnicos que trabajan 10 personas. Sí, puede haber. Yo digo, estos son criterios, más que nada, ¿no? Que necesariamente se tomen en la realidad, eso lo tomaría con pinzas, ¿no? Para ser informal, basta que sea una sola persona, ¿no? Para que sea, pueden ser 2, si yo tengo mi negocio y contrato a otra persona, o puedo ser yo y contrato 5 personas. Pero, ¿puedo contratar más? Por supuesto que sí. Por eso no se dice que son reglas, son criterios. Ese es un promedio en general. No sé si me estoy dejando entender en este sentido. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Ok? Profe, ¿Puedo tener? Sí. ¿las ferias de ventas también son informales? Ah, no, las ferias no, Las ferias. Por ejemplo, ¿qué feria? Un ejemplo. Hay una, por ejemplo, en esa temporada hay ferias pirotécnicas. ¿Sería informal eso? No. Si las ferias es ferias que se dan y están autorizadas por la municipalidad, no son informales. ¿Por qué? Si ustedes van a ese tipo de ferias, van a vender productos pirotécnicos, pero solamente autorizados. No te van a vender, pues, una rata blanca. No te van a vender, pues, un cohete chino. No sé cómo le dicen. No te van a vender no sé, un petardo dinamita, porque cada vez hacen cada cosa que mientras más hacen, más poder destructivo tienen. Y esas ferias, por lo general, no te van a vender esos productos, ¿o me equivoco? ¿Ustedes han ido a esas ferias? ¿Les venden ese tipo de productos? No, profesor. No, no venden chispita Mari. Puede ver cositas, cohetecillo, cosas pequeñas que tienen poder de expansión muy, muy bajo, ¿no? Los que te venden rata blanca, esos son los negocios informales, porque están prohibidos. Esa es una actividad ilegal, porque puede dañar tu vida. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias niños que se han volado los dedos? ¿No? Entonces, las ferias, por lo general, es un tipo de mercado también. Vimos mercados, ¿se acuerdan? Los mercados grandes, mercados temporales, mercados mayoristas, ¿no? Las ferias serían temporales, ¿verdad, profe? La feria sería mercados temporales. Muy bien, exactamente. Mercados temporales. ¿Por qué? Porque solamente se aperturan durante etapa de Navidad. O en Año Nuevo, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Ok?
Pero en el tema para que quede claro que el tema son criterios, ¿ah? Criterios, no son reglas. Cuando hablamos de un criterio, hablamos que algo que se da por lo general, ¿no? Pero no es a rajatabla, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, profesor, pero yo veo un negocio que es informal, yo conozco, veo que hay como 10 trabajadores informales que trabajan, y sí, puede haber, por supuesto que sí, pero promedio debe ser 5, ¿ah? Por lo general 5, ¿no? Lo que es de panetones informales. Seguramente en Lima ahora lo que se está haciendo es muchos panetones informales, panetones que no cumplen con las normas de sanidad. O sea, panetones que y encima le ponen donofrio, le ponen todino, ¿no? ¿Me dejo entender? Esos son ilegales, pues, ¿no? Y pueden haber 5 o 6 personas dentro de ese negocio también. Sí, puede haber, ¿no? Es un criterio, como le digo, ¿no? Para que quede claro. ¿Ya? ¿Está bien, joven? Sí, profe, todo claro. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es el empleo informal? Ya vamos directamente a la persona, ¿no? Si el sector informal agrupa las unidades de producción o hogares que tienen negocio, que hacen una actividad económica y tienen trabajadores a su cargo, entonces también está dentro de ese negocio está el empleo informal, o sea, directamente a la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros como país democráticos, ¿sí? ¿Podría regresar para una captura? A ver, vamos a ver un momentito. A ver. Gracias, profesor. Ya, listo. Como ustedes saben, nosotros como país democrático, ¿no? O república, estamos adscritos a la Organización Nacional, a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Somos uno de los 200 países dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y dentro de la Organización de las Naciones Unidas hay un organismo que es muy conocido en el tema laboral, que es la Organización Internacional del Trabajo, que el Perú también está escrito, ¿no? Que el Perú también está escrito, ¿no? ¿Y ellos qué dicen? ¿No? Ellos definen qué son el empleo informal. Son las relaciones laborales que no están sometidos a las regulaciones laborales de un país. Por ejemplo, si yo soy la unidad de producción, que ya estoy en el sector informal, y yo los contrato a cualquiera de ustedes y les digo, ya, tu trabajo va a ser de tal hora a tal hora y tu sueldo va a ser 50 soles por día. Ah, ya. Pero, y te voy a dar semanalmente. Ah, ya, ok, en un sobre. Si tú me aceptas, genial. Pero ¿has firmado un papel? ¿Has firmado algo? No. Has quedado de palabra nada más. ¿Estás dentro del sector informal? ¿Estás dentro del empleo informal? Por supuesto, pues, porque estás trabajando para una persona, primero, que no te paga, que no firmó un contrato. Segundo, que si te pasa algo, no va a asumir ningún tipo de costo. Por ejemplo, esta persona tiene su negocio informal e ilegal de pirotécnicos, ¿no? Informal e ilegal también encima, de pirotécnicos. Y necesita personal. Por lo general, contrata chicos recién salidos del colegio o vienen de provincia, ¿no? Que buscan trabajo. Pero bueno, algo es algo, chamba, chamba, ¿no? Entonces voy y lo contrato. Ustedes dicen que sí. Les pagan semanalmente, no sé, 100 soles, 200 soles, ¿no? Por día, 4 o 5 días, de acuerdo a lo que requieren, ¿no? Hoy día vienes, mañana ven, no, hoy día ya mañana no vengas, mejor ven pasado mañana, y ni siquiera es continuo a veces, ¿no? Es más, a veces te hacen trabajar también hasta más horas todavía, ni siquiera 8 horas, te pueden hacer trabajar 11, 12, 13 horas, 14, hasta 15 horas trabajar por 50 soles por día. Pero por la necesidad, a veces uno tiene que asumirlo, tiene que aceptarlo. Te pasa un accidente, tú eres el responsable porque el empleador no va a asumir nada de ti. Es más, cuando pasen una cosa, y como pasa, cuando hay esos talleres pirotécnicos son encontrados por una explosión y alguien se lesiona, automáticamente solo salen corriendo como ratas. El dueño en primera se va. ¿Qué le pasa a este señor? No tiene seguro, no tiene nada, ¿no? No tiene compensación por dinero de tipo de servicio, no tiene vacación, no tiene nada, ¿no? Entonces este señor no está sometido a las regulaciones laborales de un país porque no tiene contrato laboral. ¿Me dejo entender? Ese es el empleo informal, ¿no?
el famoso empleo informal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si bien es importante trabajar, tratemos de hacerlo siempre en una empresa formal. ¿Por qué? Porque el informal, y sobre todo si haces una actividad informal, que no es malo, como dijimos, como conversamos con la señorita, pero algunos son peligrosos y hasta ilegales. Por ejemplo, el taller pirotécnico, ese es totalmente informal y totalmente ilegal, ¿no? Porque puedes poner tu vida en riesgo. Tú no eres un experto manipulando ese tipo de componentes. Y hasta el más perito en eso, el más experimentado, puede cometer un error y volar eso, ¿no? Trabajas en una empresa donde hacen panetones, ¿sí? ¿No? Y le pones la marca Todito. Mira, tú los armas, le pones la marca Donofrio. Pero en esas máquinas metes tu mano y se te queda atorada y pierdes la mano. Esas máquinas que amasan las amasadoras. Y no tienes seguro. ¿Por qué? Porque eres informal. Este señor está fuera de la ley. Es informal. ¿Te das cuenta? Ese es el empleo informal. Cuando tus relaciones laborales no están sometidas a las relaciones laborales de un país. Así de simple, ¿no? Y ahí vemos que es en general ya en total, ¿no? El empleo en el sector formal más el empleo en el sector informal es igual al empleo informal. Acá hay un error. Acá hay un error. Ya, el empleo en el sector informal, ya, más el empleo en el sector formal. A ver, creo que me he salido, ¿no? Un ratito. Ahí hay un error. Hay que corregir, jóvenes, acá. Hay un error en esta PPT. ¿Ya? El empleo en el sector informal es acá. Informal, informal. Más el empleo en el sector informal es el empleo informal. Ah, no, perdón. Me estoy equivocando. Discúlpeme. El empleo en el sector formal más el empleo en el sector informal vendría a ser el empleo informal. ¿Ya? Está bien. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber un empleo informal en el sector formal, sí puede haber, ¿no? ¿Por qué? El sector transporte, el transporte pirata, ¿no? El pirata es un informal, sí, pero está dentro de un sector formal, sí, porque el sector de transporte es un sector formal, ¿sí o no? Ahí tenemos el metropolitano, tenemos las líneas de transporte ya delimitadas, tenemos el tren eléctrico, son sector ya formal, pero dentro de ese sector formal, ¿hay informalidad? Claro. Por ejemplo, dentro de la línea azul, la línea roja que pasan por la avenida Arequipa, ellos son formales, es un sector de transporte formal autorizado, pero a partir de las 10 de la noche o en días no pasan colectivos a la medianoche o no pasan taxis haciendo taxi colectivo, sí, entonces son piratas, pues taxistas piratas, y están utilizando un sector formal y ellos vienen a hacer el empleo informal, ¿no? Entonces, ¿puede haber un empleo informal dentro de un sector formal? Sí. Ejemplo, el sector transporte, por ejemplo, ¿no? Es el más común, ¿no? Y ahí vemos los taxis, los taxis colectivos, etcétera. Y el empleo en el sector formal es básicamente el ambulante. Y todo esto suma el empleo informal. Ya me está un poco cruzando algunas cosas. No sé si me estoy dejando entender para volverle a explicar a veces, quizás no les haya quedado claro. Sí, profe, claro. ¿Podría Claro, ser un ejemplo, profe, con eso? Claro, a ver, empleo en el sector formal. Ya, vamos a hablar. Ustedes, a ver, vamos a ver. El metropolitano, por ejemplo. El metropolitano, ¿ya? El metropolitano, ustedes saben que va de Lima Norte a Lima Sur y viceversa. Utiliza un corredor exclusivo que básicamente es utilizado por ese tipo de unidad de transporte, ¿no? Esa es una línea dentro de un sector formal, que es el sector de transporte. Pero nosotros también vemos que las paralelas se movilizan también otras unidades de transporte que también son formales, que tienen un número de línea, ¿no? Pero dentro de esas pistas también hay informales. El taxista pirata vendría a ser un informal dentro del sector formal porque está haciendo una actividad de transporte. Está dentro del sector de transporte porque está brindando un servicio de transporte, pero en forma ilegal.
¿Qué vendría a ser un pirata, pues? ¿No? A eso les digo más que nada pirata. ¿Ya? Ese sería, por ejemplo, un ejemplito, ¿no? El sector transporte, le digo, el sector transporte es el más común de todo, ¿no? Dentro de un empleo formal, que es el sector transporte, hay dentro de ese sector que hay empresas formales, como ya les he dicho, el Metropolitano, las líneas de transporte con número, etcétera. Hay colectivos, Custer, combis, taxis y taxis colectivos que hacen actividades ilegales dentro de ese sector. En la Javier Prado, ¿cuántos taxis colectivos no vemos ahí que son informales? Es un empleo informal que está dentro de un sector formal que es el sector transporte. Otro ejemplo, el sector minería. Dentro del sector minería, sabemos muy bien que están las empresas mineras. Está Volcan, está, Cerro Verde, está Yanacocha, está Pierina, está Brocal, está Milpo. Empresas que ustedes de alguna forma han escuchado alguna vez, ¿no? Está Las Bambas, ¿no? Pero dentro de esa minería, ¿habrá minería informal? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, esa minería informal sería el empleo dentro de un sector formal. La minería ilegal que existe y que justamente creo que en la zona sur están bloqueando la carretera en el sur, en Chala, son de la minería informal, ¿no? Que ellos, dentro de un sector formal que es el sector minería, ellos están haciendo, ¿no? Excavando, sobre todo en la Sierra de Madre de Dios, buscando oro y utilizando elementos que hacen nocivos para el medio ambiente y que atentan contra el medio ambiente. Hay explotación juvenil, explotación laboral también ahí. Entonces, esta actividad minera, que es un sector formal, y hay personas que trabajan en este sector de forma ilegal, sí. Entonces, esto sería un empleo en el sector formal, ¿no? Empleo en el sector formal que está fuera de la ley. Profe, Por ejemplo, entonces, también... profe, entonces, en el empleo en el sector formal, ¿siempre habrá informalidad o no? Sí, ¿O no siempre? no siempre, pero en algunos Pero sectores sí. sí habrá, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, necesitamos dos sectores, por ejemplo. Sector transporte, ahí tenemos todos los taxistas piratas, el colectivo, lo que le hacen competencia. Por ejemplo, si ustedes han matado por la avenida Arequipa, está el corredor azul, el corredor rojo, ¿no? Pero hay también colectivos ahí, ¿no? Taxi colectivo. ¿Ese será un pirata? Claro, pues. Es un empleo informal dentro del sector transporte, desde el empleo formal, del sector formal, perdón. ¿Ya? Y la minería es otro, ¿no? En la actividad pesquera, ¿también habrá? Un sector formal, sector pesquería. ¿Habrá una informalidad ahí? ¿Un empleo informal Sí, ahí? también. Sí, profe. También, claro. Porque en el sector formal de las pesqueros, sector formal de pesquero, hay empresas que son básicamente autorizadas para levantar o cazar, no sé, pescar todo tipo de productos en una línea costera del país, ¿no? Pero también hay barcos, no barcos, podemos decir lanchas piratas que hacen, por ejemplo, pescan, y sobre todo en épocas de veda. La veda es un momento en el cual el Estado te dice, no puedes cazar aquí lisa, porque hay periodo de veda. ¿Qué quiere decir periodo de veda? Periodo de veda quiere decir que los pescaditos están ovulando y están recién reproduciéndose. Entonces, obviamente, en esa temporada tú no puedes cazar para que se pueda reponer nuevamente el pescado, la lisa. ¿Me dejo entender? Entonces, eso se lo da al Estado peruano a través del Ministerio de la Producción, con una norma y que las empresas pesqueras formales deben cumplir. Pero ¿qué hace el informal? El que tiene su lanchita. Ese no le interesa, ese va y sigue pescando. ¿Sí o no? Entonces, dentro del sector formal hay un empleo informal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí les he dado 3 ejemplos. Sector profe, transporte, claro. sector minería y sector pesquera. El empleo del sector informal está claro, ¿no? Sí. Disculpe, también puede ser, digamos, en una industria, aquella persona que no está en planilla, ¿también podría también estar? Sí, pero si una persona está en planilla, ahí, ¿qué estamos hablando? Trabajo encubierto,
¿Qué estamos hablando? Por lo general podría ser un trabajo encubierto, ¿ah? ¿Se Ah, ya, acuerdan profesor, gracias. ¿Se acuerdan del tipo de trabajo? Entonces sería un trabajo encubierto. Lo que pasó justamente hace unos años en la zona sur, creo que les puse un ejemplo, ¿no? Que había trabajo encubierto, que no les pagaban, no estaban en planilla, es un trabajo encubierto, ¿no? Por lo general. No, ahí se están, obviamente, están vulnerando sus derechos, pero esas empresas son formales, ¿no? En cambio, en este caso, en el empleo en el sector informal, así es, ya el sector informal es el ambulante, pues. El que tiene su negocio en la calle, el que vende comida, el que vende ropa, el que hace panetones, el que hace pirotécnicos, ¿no? El que fabrica licores Bamba, o licores también puede ser, también, ¿no? Ese es básicamente, y el ambulante es el más conocido. Y ambulante, cuando hablamos de ambulante, hablamos en general de todo. Aquella persona que se encuentra en la calle, no tiene un horario de trabajo, vende lo que puede, trabaja lo que quiere, a veces vende, a veces no vende, no tiene seguro social, no tiene, etcétera, ¿no? Ese es el ambulante, por lo general, ¿ya? Entonces, el empleo, para que esté quede más claro, el empleo informal en el sector formal, más el empleo informal en el sector informal, te da el empleo informal en general, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? ¿Ok? Si no hay preguntas, sigamos. Acá tenemos otro ejemplo del nivel de informalidad laboral en el Perú en porcentaje. Como dijimos, el 2019 ya llegó al 72%. Esto ha subido definitivamente. Esto ha subido, debería, mira, ¿no? Había desde 2007, porque a partir del 2007 el Perú entró en una etapa donde se estaban haciendo bien las cosas, había un crecimiento económico, había mucha inversión en el país, por lo tanto el nivel de informalidad había reducido. ¿Por qué? Porque aquellas personas que estaban haciendo actividades informales fueron a pasar dentro del sector formal, o sea, comenzaron a tener trabajos ya formales, ¿no? Entonces, por eso es que hubo una reducción de la informalidad. Pero ahora esta curva va a subir otra vez, ¿no? Propio, obviamente, de la pandemia, ¿no? Aquí lo comparamos con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Como vemos, el Perú es uno de los más altos, ¿no? Paraguay, que es un país donde también estuve yo, por temas laborales, también doy fe, que no hay mucha diferencia entre el Perú y Paraguay, ¿no? Obviamente, aparte de poco del idioma, que es el guaraní y el español, ¿no? Pero también tiene bastante informalidad, Paraguay, ¿no? ¿No? Obviamente Chile, Uruguay, obviamente, pues la informalidad es menor. ¿Por qué? Porque es un país pequeño, de 6 millones de habitantes. Pequeño, bastante pequeño. ¿Ok? Esto lo comparamos con nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, aquí tenemos otro tipo de artículo, ¿no? Dice, la informalidad laboral en Perú creció hasta 71.1% en el tercer trimestre. Este es el año del 2019, ¿no? De 2019, ¿no? Todavía no estábamos en pandemia. El tercer trimestre vendría a ser, si no me equivoco, en los meses de julio, agosto, junio, julio y agosto. ¿No? Ese es el tercer trimestre. Junio, julio y agosto, porque el último es septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No, octubre, noviembre y diciembre. Julio, agosto y septiembre, perdón. Julio, agosto y septiembre del 2019, ese es el tercer trimestre, ¿no? Ya estamos hoy en un crecimiento, ¿no? Pero obviamente se agravó más con la llegada de la pandemia, que como ustedes saben, al Perú, al mundo llegó en diciembre del 2019, ¿no? En China. Pero el Perú llegó en marzo del 2020, o sea, casi 4 meses después, ¿no? Aquí vamos a leer un pequeño artículo, ¿no? En concreto, más de 12 millones de peruanos cuentan con empleos que no están sujetos a dicha legislación laboral y no pertenecen al sector formal de la economía. Los trabajadores informales no están sujetos a la legislación laboral del país y no cumplen con contribuciones al sistema de salud público. Exactamente, no contribuyen. No pagan, salud no pagan. Impuesto a la renta tampoco pagan. No pagan el impuesto como empresa. O beneficios de ley a los trabajadores, entre otros, ¿no?
Los sectores que representaron una mayor tasa de informalidad fueron los sectores a la agricultura, la pesca y la minería, con un 92,9 a nivel nacional. Por su parte, el sector de construcción registró una tasa de informalidad del 78,4. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ya venía a venir, ¿no? Se estaba subiendo, pero obviamente con la pandemia se agudizó más. Se agudizó más. Entonces, ¿cuáles son las causas del empleo informal? Insuficiente crecimiento económico, sí, porque si el país no crece, si el país no genera inversión privada, por eso que la inversión privada es muy importante, tanto nacional como extranjera, ¿no? Lo que debe ser el país y lo que debe hacer la actual presidenta en el periodo que se va a quedar y los presidentes que vengan es incentivar la inversión privada. Y cuando hablamos de privada, puede ser nacional, o sea, que esté en nuestro país, y extranjera, que vengan otras empresas acá a invertir al país. Eso que va a generar crecimiento económico y por lo general incremento de la fuerza laboral, o sea, que todas esas personas que están sin trabajo en el sector informal pasen al sector formal, ¿no? Pero eso no se da. Entonces, por eso la informalidad se da por la insuficiente crecimiento económico, sí. Porque si no crece el país, obviamente toda la gente que está en la informalidad va a seguir informal. Se exhibe rigidez normativa. Sí, porque obviamente hay, cuando tú entres a ser formal dentro de una organización, dentro de la estructura productiva, tienes que hacer pagar impuestos, constituir una empresa, si bien es sencillo, también tienes que pagar, tienes que hacer gestión administrativa, etc. Entonces hay una rigidez normativa que al informal, voy a hacer todo eso para ser formal, mejor me quedo como informal, ¿no? Así es, eso es lo que dicen básicamente aquellos informales, ¿no? El papeleo que tengo que hacer con la municipalidad, que tengo que hacer con la SUNAT, y encima tengo que pagar para inscribirme, no, ¿sabes qué? No, me quedo aquí como informal. Es lo que la mayoría de gente hace, ¿no? Y los costos, que ya están hablando ya, los costos de suscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que conlleva. A veces, quizás el pago que tienen que hacer por la actividad económica que van a realizar, genera un pago que a veces el pequeño empresario, el emprendedor, no quiere asumirlo. Voy a gastar más para que mi beneficio sea no, mejor me quedo como informal. Gano más que ser formal, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, esas son las causas del empleo informal. No sé si hasta acá tenemos una pregunta. Profe, ¿podría repetir, por favor, la primera causa? Ya. La primera causa, insuficiente crecimiento económico. ¿Qué quiere decir insuficiente crecimiento económico? Un país se dice que crece cuando el PBI aumenta. ¿Y qué dijimos que era el PBI? El PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un año. Y ahí, dentro de los bienes del valor monetario, nos hablamos tanto el sector formal como el sector informal. De los dos, de toda la economía, ¿no? Pero si no hay crecimiento económico, ¿cómo se da el crecimiento económico? A través de la inversión privada, por lo general es la inversión. Pero ¿quién motiva la inversión privada? El Estado, pues. El Estado es el que tiene que dar las condiciones necesarias para que la inversión privada, sea nacional o extranjera, se dé en el país. Al crear empresas dentro del país, obviamente se necesita mano de obra. ¿Y esa mano de obra de dónde sale? Del sector informal, pues. Entonces, ese empleo informal, esas personas son absorbidas por las unidades de producción formales. Entonces, obviamente hay crecimiento económico. Pero al no haber eso, obviamente hay mucha informalidad, pues la gente tiene que quedarse en la calle haciendo otro tipo de actividades para tener ingresos. Ahora sí me estoy dejando entender. Gracias, profe. Ya, muy bien. Sigamos. Sigamos acá. Una pregunta. Sí, adelante. ¿La informalidad mejora la competitividad al aumentar la oferta? La informalidad genera ventaja. ¿Cómo me dijo? A ver, ¿podría por formularme la pregunta para tenerla en... Si la informalidad mejora la competitividad al aumentar la oferta. Cuando uno es informal, ¿no? Cuando uno es informal, hay una competitividad, ¿no? Pero ¿por qué? Más que nada por precio, ¿no? Pero en sí, si tú buscas, si tú, por ejemplo, quieres evaluar dos productos, ¿no? Dos productos. Un producto que por lo general se vende en un lugar que es formal,
¿no? Que por lo general ese proceso ha tenido un proceso especial, tienes un producto bien fino o mejor acabado, va a valer un poquito más. Que en el empleo, que en el sector informal o el informal vas a encontrar quizás el mismo el producto, pero quizás no sea de la misma calidad. ¿Que va a generar una competitividad? Sí, va a generar una competitividad, pero una competitividad desleal, diría yo. Desleal. ¿Por qué? Porque el que es formal, por lo general, tiene que seguir un proceso de producción definido para que el producto que va a vender sea de alta calidad. ¿Por qué? Porque obviamente al ser informal está regulado por el Estado. Y tú puedes denunciar a esta empresa si que te da un producto mal. ¿A quién le puedes denunciar? A Indecopi, ¿no? En cambio, en el sector informal, si tú le compras ese producto a un informal, ¿tienes cómo reclamarle? ¿Tenemos cómo reclamarle? No, profe. No, Pero no hay entonces forma. sí mejora la competitividad. Claro, en ese caso sí mejora la competitividad, ¿no? Entonces, no hay forma de reclamarle, ¿no? No hay forma de reclamarle. En cambio, el formal sí. Y lo haces a través de los mecanismos que da el Estado, que es Indecopi. Indecopi es el Instituto Nacional de Defensa de los Derechos del Consumidor y la Propiedad Intelectual. Te quejas con Indecopi, ¿no? Pero si del sector formal, ¿a quién te quejas? A nadie, pues, porque este señor no existe para el Estado, ¿no? ¿Me dejo entender? Eso es lo que tienen que tener presente. Entonces, ahora, dentro del empleo informal vamos a ver el tema de la formalidad, ¿no? Por ejemplo, la formalidad, ser formal, cuesta. No, nadie dice que no cuesta, cuesta, no cuesta. Ahí vemos los costos de la formalidad. Pago de impuestos, pago de beneficios sociales, porque tienes que pagarle al trabajador que está en tu empresa. Manejo ambiental, tienes que cuidar el medio ambiente, que no lo contamines, ¿no? Costos de inscripción, registro y mantenimiento, etcétera. Esos son los costos de la formalidad. Pero tiene beneficios también. O sea, ser formal tiene beneficios. Protección ante la justicia, entre comillas. Acceso al crédito porque ya tienes tu empresa. Tú puedes, ¿no? Poniendo tu empresa, puedes poner como garantía para pedir un crédito al banco. Puedes expandirte en los mercados a través de sociedades comerciales. Puedes hacer que tu negocio crezca. Hasta puedes exportar a otros países. Mejorar la productividad es una característica del formal. Todas las empresas que están dentro del sector formal o dentro del empleo formal te miden por productividad. Son altamente productivas las empresas formales, cosa que el informal no. El informal no es productivo. ¿Por qué? Como les dije, el ambulante, por ejemplo, puede estar 12 horas en un día y puede haber vendido 500 soles, su mejor día, pero 12 horas, pero al día siguiente estar 12 horas igual y vende solamente 100 soles. ¿Es productivo? No. El informal no es productivo. En cambio, el formal sí, porque aplica estrategias, reglas, aplica conocimiento para ver cómo se mueve su mercado y de acuerdo a eso generar rentabilidad. Pero el informal no, el informal se guía básicamente en el día a día, lo que vende, lo que no vende, lo que puede preferir la gente. Pero puede tener un buen día como no lo puede tener. Entonces no es productivo el ambulante o el informal. ¿Ya? Entonces, Profesor, disculpe, ¿podría poner la diapositiva anterior? A ver, vamos a ver. ¿Está? No, la otra diapositiva, por favor. A ver. Aquí. Sí, gracias, profesor. Ya, listo. Sigamos acá. Ahora vamos a productividad y estructura productiva informal. Bueno, ya dijimos un poquito algo de la productividad, ¿no? El 73% de la población económicamente activa empleada en el Perú es informal. Ahora está cerca del 80%, pero como no tengo el dato todavía real, tiene que terminar el año, está alrededor del 80%. Ya no lo hemos puesto. No invierten en tecnología debido a los bajos ingresos que obtiene y por no acceder al crédito. Sí, el informal es así, ¿eh? El informal es así. No invierten en tecnología. ¿Por qué? Porque obviamente lo consideran como un costo para ellos. O lo consideran como un costo y no un beneficio. Pero si fuera una empresa formal, ellos evalúan, ¿no?, en el tiempo esa inversión que le va a generar una rentabilidad. En los sectores informales son mucho más metódicos. Se aplica ciencia, es por eso que ustedes están estudiando. Porque la idea es que ustedes, al ser ingenieros, economistas, psicólogos, médicos, van a poder tener ese sentido común, ese criterio de ver más allá de lo evidente. Cosa que en un informal, por lo general, que no tiene estudios, no lo puede mirar de esa forma, porque no tiene esa expertise
esa capacidad de conocimiento que ustedes van a tener en unos años, cuando sean profesionales, ¿no? Entonces, el informal, por lo general, no ve en el corto plazo. Ve el corto plazo y no el largo plazo, ¿no? La tecnología parece, no, voy a comprar una máquina, me va a costar un montón, que demasiado dinero y me genera mucho problema, entonces no invierte. Pero no ven a futuro que ese tipo de inversión le va a generar una rentabilidad, ¿no? ¿Me dejo entender? Y muchas veces, a veces, no es por eso, también por los bajos ingresos que tienen también, porque como le digo, pueden tener sus días buenos, como pueden tener sus días malos. Y obviamente no acceden al crédito, y creo que ya lo comentamos, ¿no? El informal por lo general no tiene acceso al crédito porque no tienen una empresa en sí. No tienen un número RUC, no tienen una empresa formal, ¿no? Constituida. La baja calidad educativa y poca preparación para desempeñar actividades productivas. Sí, eso es claro, ¿no? Lo que acabamos de conversar, ¿no? Por lo general, el informal tiene esa característica como que indica acá, ¿no? La poca preparación, pocos temas de educación, conocimientos, que no conocen muy bien el tema cómo desempeñar una actividad productiva, ¿no? Viven del día a día en general. ¿Qué más? Ahí la informalidad, vemos que en los sectores más complicados son el sector de agricultura, transportes, restaurantes y alojamiento, 86%, etcétera, ¿no? Y acá tenemos otros reportes, ¿no? Básicamente del sector productivo, ¿no? Ok, entonces acá, por ejemplo, podemos ver en el aporte del sector informal al PIB. PIB es el PBI, Producto Interno Bruto también se le puede decir. 2017, vemos que el sector informal en el 2017 fue de 19,2. El sector formal, aporte del PBI, ese aporte del PBI. ¿Cuánto se aporta el PBI? O sea, valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que ha aportado más? El sector formal. ¿Por qué aporta más el sector formal? ¿Qué disyuntiva, ¿no? Si dijimos que el sector informal representa el 73, 74, 75% de la economía y el sector formal solamente el 23, 24%, ¿por qué el sector formal aporta más al PBI? Porque es altamente productivo. Porque hay conocimiento de estas personas que trabajan en ese sector formal. Son profesionales, ¿no? En cambio, en el sector informal, que es la mayoría, que son muchos más, pero no hay capacidad, justamente lo que estamos indicando. No hay capacidad de conocimiento, no hay capacidad técnica, no conocen mucho el rubro, se guían en el día a día, etcétera, ¿no? Por eso es que el sector formal aporta más al PBI. Pero los dos aportan, obviamente, los dos aportan, ¿no? Y en aporte en el empleo, aquí sí es un poquito diferente. En el aporte al empleo en el 2017, el empleo formal solamente cubre el 26,8%, el sector informal es 55,9% y el empleo informal en el sector formal 17,2%. Justamente ese empleo informal en el sector formal es lo que acabamos de decir, por ejemplo, en el sector transporte, ¿no? La actividad que hacen los mototaxis, las taxis colectivos, los taxis, los cúster piratas, los combis piratas, dentro de un sector formal, que es el sector transporte. Ese vendría a ser ese 17,2%. Fuente, ¿quién lo hace? Todo lo hace el INEGI. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener presente cuando evalúen un poco, ¿no? La productividad obviamente está muy asociado con el empleo formal, altamente productivo. En cambio, el sector informal es baja productividad y baja estructura productiva también, ¿no? Tenemos acá tenemos la participación del sector informal en el PBI, como 17, y este es del año, creo que es del año siguiente, ¿no? ¿No? Acá vemos que el sector formal es el que aporta más, ¿no? Esta es otra foto. Y este es lo que aporta el sector informal es poquísimo, el PBI. Entonces, la informalidad y la eficiencia económica, ¿no? Acá podemos ver que la informalidad genera congestión en la infraestructura y servicios públicos. ¿Por qué? ¿Por qué congestión? Porque es muy sencillo. Si, por ejemplo, un ambulante se enferma, ¿dónde tiene que ir? Al hospital. Pero él no paga impuestos, pero el hospital, por ser libre de Estado, por ser gratuito, tiene que atenderlo. ¿Sí o no? Tiene que atenderlo. Entonces, ¿genera congestión en los servicios públicos y infraestructura? Sí. La policía, cuando hay muchísima informalidad en Gamarra, tiene que entrar la policía, los serenos municipales, ¿genera un congestionamiento del servicio de seguridad? Sí, porque la policía tiene que desplazarse hacia allá para poder
¿no? Retirar a estas personas de las vías públicas. Entonces, Profesor. generan, ¿sí? Profesor, ¿qué tipo de impuestos no pagan? El impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta es uno de ellos, ¿no? El impuesto a la renta es el impuesto que pagan las empresas. No pagan el impuesto a salud, que es al seguro social, ¿no? De los ¿Ok? trabajadores. De los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, no pagan arbitrios, no pagan impuesto predial. Todo tipo de impuestos que se pueda generar el sector informal no lo pagan ellos. Nosotros pagamos en nuestra casa, pagamos arbitrios, pagamos el impuesto predial. Si fuera empresa, deberías pagar también el impuesto a la renta, ¿no? Y si tenemos trabajadores en nuestra planilla, pagar el impuesto de salud, la asignación familiar, el pagar, ya no sería un impuesto, sino ya sería un derecho del trabajador, pagar el seguro social de vida, seguro de vida social, ¿no? Etcétera. Profesor, el impuesto general a las ventas lo pagamos todos, ¿verdad? Lo pagamos cuando hacemos una actividad comercial. Por ejemplo, si yo vendo un producto, si yo soy formal, vendo un producto, tengo que venderlo con el 18% adicional, que es el impuesto al IGB. Ese IGB no va para mí, que yo soy el que vende el producto, sino lo tomo como el Estado y después yo ese 18% lo reporto a la SUNAT. Ese dinero no es mío, ¿no? En cambio, eso lo pagan los consumidores. Lo pagamos los consumidores, claro. Nosotros lo pagamos finalmente, ¿no? Claro. El precio de venta. Pero el impuesto general a las ventas también lo pagan los compradores, o sea, los consumidores. Si uno está comprando, digamos, a una empresa informal, un bien está pagando también, porque dentro de los insumos o materias primas también se cobra el impuesto. El informal no paga. Él te lo vende de acuerdo al precio de venta. ¿Cuánto me cuesta este vestido? 50 soles. Ya, toma, te lo llevas. No te dan ni un documento. Y los insumos que compra, o sea, el informal. El informal, la materia prima. Lo que hacen ellos es, ellos dicen, cuando tú vas a comprar algo, por ejemplo, a un mercado, y estás regateando el precio, él no te dice, la vendedora te dice, no, casero, ya no me sale. No sale. Porque ellos saben cuánto les cuesta y cuánto les vende para tener su ganancia. Ellos ya manejan así. En forma, por criterio, sentido común, sabe cuánto les cuesta, sabe cuánto deben venderlo para tener una ganancia. Así es simple, ese es el balance que hacen en su mente, ¿no? Ellos manejan un precio de venta. Menos de eso ya no se van a ir más abajo, porque, casero, ya no me sale. No, casero, ya no puedo, ya. Más de eso, menos de eso no le puedo ofrecer, ¿no? Claro. Pero el formal sí, el formal obviamente tiene una banda de precios, pero ahí está incluido el IGB, pues. Tiene que retirar el IGB, el formal. El informal no. El formal no. ¿Ya? Profesor, pero el impuesto general a las ventas, yo pensé que estaba incluido en todo tipo de compras. Claro, el sector formal está incluido. Cuando ustedes van a Metro y compran un producto, cuando les sale el voucher, se han percatado que el precio de una leche de 10 soles, por decir cualquier número, ustedes pagan en Metro, les sale el voucher y ahí sale 10 soles, pero dentro ellos lo dividen, ¿no? El IGB y el precio del producto. Pero claro, está dentro del precio ya. Dentro del precio, tú pagas solamente los 10 soles, pero ahí dentro de 10 soles hay un 18% incluido que básicamente lo pagas tú, pues, porque lo estás comprando tú. Y ellos, al final, ellos van a tener que reportarlo a la SUNAT. Pero los informales, al comprar también a una empresa formal que vende insumos o materias, ¿no está pagando el insumo general a las ventas? Es que depende, pues. Es que ahí, esa es otra cosa. Porque ese informal puede ser también un consumidor. Claro, obviamente, si yo compro, por ejemplo, para hacer tela, quiero vender vestidos de manera informal, pero la tela la compro de una empresa formal. Obviamente que tiene que pagar el impuesto ahí, pues. Pero cuando tú lo vas a vender, ya no va a pagar el IGB, porque obviamente lo va a vender en forma informal. Lo que va a tener es ganancia ya. Claro, entonces en un inicio sí pagan, digamos, el impuesto que todos pagamos. Claro, lo que pasa es que ellos asumen ese costo porque obviamente le compran a una empresa formal, pero también le podrían comprar a una empresa informal. O sea, puede darse de los dos casos. Claro. De los dos casos, o sea, no necesariamente.
¿no? Pero por lo general los informales buscan insumos de negocios informales, pues, para no pagar más, pues, ¿no? Claro. No sé si me dejan Profesor, sí, el impuesto selectivo al consumo, es otra cosa. ¿quiénes lo pagan? El impuesto selectivo al consumo es un impuesto que está aplicado a tipo de productos que básicamente son considerados, entre comillas, de lujo, ¿no? La gasolina, el que compra licores, cigarrillos, que básicamente no son productos necesarios para la vida, ¿no? Son productos superfluos, que ya lo vamos a ver, no se preocupe. Ese tema de impuestos ya lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? El tema de impuestos. Pero ese es básicamente impuesto selectivo de consumo, solamente son para ciertos productos. La gasolina, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Sí, profesor, porque yo he escuchado que ciertos ambulantes que venden cigarrillos, por ejemplo, dicen que no, porque el precio de ese producto está fijado. Entonces, que a pesar que sean ambulantes, no pueden ya, digamos, regatear. Sí, pues ahí no se puede, ¿no? Ahí es complicado. No, ahí sí es bien complicado. Listo, jóvenes, para terminar un poquito, señorita, porque ya estamos a la hora, ¿ya? Porque si no, encantado de seguir respondiendo las preguntas, pero hay que terminar un poquito porque son de 2 de la tarde. La informalidad y tributación básicamente está muy orientado al tema de lo que estamos hablando. Justamente lo que dice la señorita, ¿no? El informal no tributa. Al no tributar, no paga impuestos, por ninguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Lo que buscamos, el Estado que busca, que estas personas o estas pequeñas unidades de producción, sector informal, se vuelvan formales, ¿no? A través de regímenes simplificados, regímenes que debe dar el Estado para ayudar a que todos se vuelvan formales. Porque lo que el Estado que busca, que tener impuestos, cobrar impuestos, pero no le vas a cobrar impuestos a un pequeño emprendedor que recién está comenzando. Entonces, el impuesto debe ser muy, pero muy simbólico a aquellos negocios que recién empiezan, ¿no? Eso es lo que se está tratando dentro del sistema económico. No sé cómo habrá quedado, sé que había un proyecto de reformar un poco el sistema tributario para que las personas informales se vuelvan formales, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. ¿No? Acá les dejo un artículo para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Para qué se busca dentro del panorama tributario, ¿no? Que justamente es lo que les estoy diciendo, ¿no? Este es un artículo del año pasado. A ver, les voy a dejar, aquí ya les dejo las claves, jóvenes. A ver, por favor, revisan las claves. Ahí está en la foto. A ver, tomen su fotito, por favor. ¿Ya? ¿Ya tomaron foto todos? Ya. Ok. Bueno, jovencitos, más bien, muchas gracias. Ya, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Y cualquier duda que tengan, igual lo conversamos, no hay ningún problema. ¿Ya? Que tengan muy buenas tardes.